Saludos, Elizabeth, Tony, un gusto hacer este contacto informativo con Cubavisión Internacional. Ya lo adelantabas, me encuentro en el lugar de la noticia con lo que tiene que ver con la presentación de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos, específicamente en un mecanismo creado para evaluar cómo los países trabajan, avanzan con lo que tiene que ver con los derechos humanos. Es el examen periódico universal, un mecanismo interactivo en que los miembros del Consejo de Derechos Humanos evalúan el actuar de las naciones en este sentido. No es la primera vez que nuestro país se presenta a un examen de esta naturaleza, es la tercera, ya lo hizo en 2009, también en 2013 y ahora vuelve a hacerlo. Los países se supone que se presenten a este tipo de examen de evaluación cada 4 años y medio. Este será el informe que presentará Cuba, el informe nacional de la República de Cuba para este examen periódico universal, que trae un resumen de los principales avances desde el último examen hasta este momento. Recordemos que estos exámenes, el país presenta un informe, posteriormente los países asistentes, el resto de los países hacen preguntas, dan opiniones y hacen recomendaciones. Esas recomendaciones pueden aceptarse, negarse o también tomar nota. Son las tres cosas que puede hacer el país evaluado y de hecho ya se espera gran participación en este examen en el que se someterá Cuba mañana en la tarde aquí de Ginebra, en el horario de la tarde, porque normalmente Cuba llama mucho la atención y por tanto podremos esperar que varios países hagan uso de la palabra. Acompañan al jefe de la delegación cubana, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, funcionarios de ministerios que pertenecen a sectores sobre los que probablemente se hablará mucho ahí dentro, en esa sala, será precisamente el examen periódico universal, este diálogo intergubernamental y por supuesto funcionarios de ministerios que además han ofrecido información para la conformación de este informe. Estamos hablando del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, también del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Cultura, la Fiscalía y en sentido general ellos vienen aquí y los hemos entrevistado en estos días para responder preguntas o cuestiones que puedan preguntarse los estados miembros aquí presentes. Importante también el hecho de que en el día de hoy hubo una actividad bien interesante. Aunque este evento que se va a producir aquí mañana es el gobierno de Cuba, son ejercicios entre gobiernos, hoy se produjo algo bien interesante que tiene que ver con la sociedad civil cubana. Es decir, organizaciones de la sociedad civil cubana que presentaron un panel aquí en otra sala de este mismo edificio del Palacio de las Naciones, la segunda sede más importante de la ONU. El panel titulado Cuba, Derechos, Igualdad e Inclusión, incluyó el documental, la proyección de un documental de realizadoras cubanas y también explicaciones de representantes de 3 organizaciones civiles, de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, también de la Federación de Mujeres Cubanas y de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Importante el hecho de que allí se resaltó, había varios delegados de otras organizaciones de la sociedad civil de otros países y resaltaron el papel de Cuba no solamente en el trabajo con lo que tiene que ver con los derechos humanos en Cuba, sino también su aporte a otras naciones para el aseguramiento de derechos fundamentales, sin los cuales no se pueden cumplir otros y a los que Cuba ha colaborado en reiteradas ocasiones con otros países en la expresión ya conocida de solidaridad que durante décadas Cuba ha llevado al mundo. Yo creo, Elizabeth, Tony, que es importante mantener la atención sobre lo que sucederá mañana, pero también aquí, también en Europa, en otra ciudad, específicamente en Bruselas. Hoy ha sesionado el primer Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea, un encuentro que reunió al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y también a la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, una diplomática que conoce bien Cuba, ha estado varias veces en nuestro país y que ahora se reúne con el canciller cubano para pasar revista por lo que tiene que ver con la renovada relación entre la Unión Europea y Cuba, específicamente en torno al acuerdo de diálogo político que se aprobó el pasado año en La Habana y que supone un nuevo periodo y un fortalecimiento significativo de las relaciones diplomáticas y de cooperación entre el viejo continente y la isla. Son noticias que se están generando en estos momentos. Esperamos mañana además tener declaraciones de otros miembros de la delegación cubana. Hoy en algún momento seguramente a través de Cuba
Cuavisión Internacional usted podrá ver las declaraciones que ofreció el embajador, el jefe de la misión cubana aquí en Ginebra, Pedro Luis Pedroso, a Dominio Cuba, canal para internet producido por un equipo de prensa cubano, donde también ha afirmado los argumentos que lleva Cuba a este tipo de examen. ¿Y por qué es importante esta cobertura, Elizabeth, Antonio? ¿Por qué es importante contar lo que está pasando? Bueno, el tema de los derechos humanos, como conocemos, ha sido utilizado como excusa para asfixiar económicamente y presionar políticamente a los países que no siguen los caminos que esperan las élites dominantes en el mundo. Por tanto, es un tema sobre el que hay que continuar informando, explicando e ir más allá del oscurantismo que quieren mostrar algunos con respecto a los avances de los derechos humanos de nuestros países. Es importante también recordar que los derechos humanos, como los conocemos, son muchísimos y todos los países tienen desafíos y cada día también se actualizan, hay nuevos derechos por adquirir y todos los países tienen desafíos, pero es importante visibilizar que Cuba ha avanzado en los derechos fundamentales como muy pocos países en el mundo, a pesar de ser un país de pocos recursos y en una situación internacional bien compleja por el bloqueo que somete Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, dueño además de la moneda que se utiliza a nivel internacional para el comercio, y Cuba ha estado bloqueada por este país durante casi 6 décadas. Por eso es importante continuar esta cobertura. Yo estaré aquí, estoy cubriendo esta información para el sistema informativo de la televisión cubana, también para Dominio Cuba, que si tiene la oportunidad de seguirlo a través de las redes sociales, específicamente Facebook, le invito a que lo haga, pero también para el sistema de medios en Cuba, y será un gusto volver mañana para contarles qué ha sucedido aquí en Ginebra y conozca de primera mano, desde nosotros, qué ha sucedido aquí en esta sede, la segunda más importante de la ONU en el mundo, en la ciudad de Ginebra, Suiza. Un gusto hacer el contacto, saludos, un abrazo para todos.